Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM y estamos organizando este ciclo de conferencias conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga del CIN. Les recuerdo, los invito mucho a participar en las siguientes conferencias. Tenemos un grupo, yo creo que muy interesante de conferencias sobre la relación de China con el Caribe, temas de urbanización, temas sobre el nacionalismo chino. Vamos a invitar a los representantes de BAIC, esta reciente empresa automotriz que se ha establecido en México, también a los responsables de Bingo en China. Vamos a tener una delegación interesante de la UIBE que va a visitar a México y la UNAM en un par de semanas. Entonces, en fin, no puedo más que invitarlos a revisar el programa y participar en ello, ¿no? También los invito a revisar estos cuadernos de trabajo de Sechimex, que se siguen publicando, los pueden bajar gratuitamente del portal del Sechimex. Acaba de salir hace un par de días, ya está en formato digital, todavía no en papel, un documento de Ricardo Daniel Delgado y de Ignacio Martínez Cortés sobre escenarios de China al 2030, y yo destacaría mucho, los invito mucho a revisar este reciente documento que se publicó hace un par de meses sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe, propuesto y publicado por el gobierno de la República Popular China. Me parece que es un tema muy relevante y yo lo vincularía estrictamente también con una anterior publicación de los cuadernos de trabajo del 2008, donde fue, si ustedes quieren, el primer relativamente reciente libro blanco por parte del gobierno chino. Si estamos buscando un diálogo concreto con el gobierno de la República Popular China y propuestas que nos hace la contraparte, bueno, pues acá encontrarán 15 páginas de propuestas muy puntuales de zonas económicas especiales, de intercambio en el medio educativo, en el medio académico, de parques industriales, etc. ¿No? Digo, no tenemos que partir de cero, puede ser que no nos guste, ¿no? Eso es lo de menos, ¿no? Pero si estamos buscando un diálogo, yo los invito mucho a revisarlo puntualmente. Creo que es de la mayor relevancia en la coyuntura actual, ¿no? Y bueno, muy contentos de tener hoy a Jesús Flores Ayala, de que nos acompañe. Yo les recuerdo, Jesús es hoy en día el director institucional de Temeris en México, tiene una trayectoria en el sector privado, en el sector público, ha trabajado en la Secretaría de Economía, también como coordinador en negociaciones internacionales con América Latina hace algún tiempo, en la Secretaría de Hacienda, en Pemex, en la CECOFI, ¿no? Que ya los más jóvenes no sabrán de qué estamos hablando. Y cuenta con una licenciatura en Economía por parte del Tecnológico de Monterrey, estudios de doctorado y de posgrado en Manchester y Europa. Entonces, muy contentos de que nos acompañe Jesús. Y yo les recuerdo la dinámica. La dinámica es una presentación de máximo 30 minutos, 45 minutos, para después tener un intercambio y hacer un par de rondas de preguntas. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Te agradezco la invitación. Primero, bueno, me siento en una reunión con amigos, muchas caras amigas de muchos años, así es que le agradezco la oportunidad de poder compartir nuestra visión, una visión desde el sector acero. Y dos, por favor, yo los invitaría a que se sientan con toda la confianza
de interrumpirme cuando vaya haciendo la presentación para ir despejando interrogantes y podamos ir avanzando en el tema. Tengo previsto que lo que tengo preparado dure unos 20 minutos, quizás con las preguntas pudiera ser el tiempo que decía Enrique. Y la idea cuando recibimos la invitación fue imaginarnos cómo durante los últimos 15, 20 años, es decir, voy a hacer una relatoría de los últimos 15, 20 años y ubicarnos en el presente, o sea, el día de hoy. ¿Cuáles son los desafíos que hemos venido arrastrando y cómo nos vemos en el presente? Luego, quisiera también subrayar que los comentarios, cuando yo digo la visión desde el sector acero, me voy a atrever a decir algo más, porque creo que refleja un pensamiento, una corriente de pensamiento. No es la visión del sector solamente mexicano, sino creo que aglutina el pensamiento del acero en Norteamérica, la fuerte interacción que como región hemos tenido durante los últimos 20 años, nos hace tener blancos y negros, nos hace tener posturas de convergencia y posturas de divergencia, pero trabajamos juntos con la industria del acero de los Estados Unidos, con la de Canadá. Entonces refleja el pensamiento de Norteamérica, refleja también en gran parte el pensamiento del acero de América Latina. Estamos muy cerca del presidente comité justamente en la industria del acero latinoamericana, que es el Comité de Comercio Exterior, que nos reunimos 3 veces al año, discutimos estos temas que voy a compartir con ustedes, y también con la industria del acero de Europa. Es decir, entonces, lo que voy a compartirles refleja el pensamiento con sus matices, obviamente, de esta región. Casi pudiera decir que pudiera ser la región occidental, digamos, del mundo en materia de acero, y que ustedes lo van a ir descubriendo, lo conocen también, de por qué lo expreso de esa manera, aunque hay ocasiones donde, por ejemplo, otras industrias como la turca se nos ha unido el pensamiento, incluso la japonesa se nos ha unido al pensamiento, y diría que ahí sería lo que estaría reflejando esta presentación. Yo tengo que continuar por acá. El guión que he preparado, voy a parar para estar la dinámica. El guión que he previsto es hacer una pequeña introducción. La introducción lo que busca fundamentalmente es compartir información sobre cómo vemos la globalización, cómo vemos el mundo de las cadenas globales de valor y dónde creemos que se inserta en este complejo mundo la industria del acero. Con esta breve introducción ya entraríamos de lleno a lo que consideramos que es el principal tema, que es el exceso de capacidad, que es el principal tema de la industria, y cómo desde el 2005 al 2016, casi 11 años, en 2 semanas más hay una nueva reunión, cada 6 meses nos reunimos todas las industrias en el Comité del Acero de la OCDE a discutir justamente el tema del exceso de capacidad. Es decir, llevamos 11 años discutiendo el tema, cada 6 meses. La crisis surge en una reunión, dado que no había posibilidad de llegar a un consenso en el Comité del Acero, dado que es una mezcla entre un ambiente diplomático y un ambiente técnico, se consideró que era importante el nivel político. Por lo tanto, hay una reunión abril pasado, hace un año, que se le llamó The High Level Meeting en Bruselas, Bélgica, y que quiero compartirles qué pasó ahí y a dónde se llegó. Y luego, cómo este tema no se resolvió en esa reunión. Hubo crisis, como dice en el guión, y esto provocó un nuevo foro de discusión en el G20 a nivel presidentes que se reunieron en Hangzhou, ¿se pronuncia? Hangzhou, septiembre pasado, y parecería que ahí iban existiendo ya rutas para una
posible solución. El tema, creo que adicionalmente, y con esto voy a cerrar la presentación, tiene un ingrediente adicional, que es el final de los 15 años de transición de China esto aquí estoy exagerando, es decir, como economía no de mercado, sino más bien la presunción que China a sí misma hace en el párrafo 15 del protocolo de adhesión de China a la OMC, donde hay una redacción donde dice a los países que van a aplicar una investigación de prácticas desleales que puede omitir hacer una comparación estricta de costos como lo exige una metodología de prácticas desleales y tomar un país sustituto. Entonces, me parece que es un tema con el cual hoy se cierra, digamos, los mensajes que quiero compartir con ustedes y llegar a un punto final de comentarios y reflexiones, es decir, dónde estamos y hacia dónde pudiera ir la relación de China con el mundo en el sector acero, pero no queda ahí, es el tema de globalización y la coyuntura que estamos viviendo. Dicho esto, diría que me parece importante cómo vemos la globalización nosotros. Y es interesante tener el esquema de, esta es la famosa, como llaman, la cara feliz, la sonrisa, la smile face, le llaman, ¿no?, de las cadenas globales de valor. Esto es el valor agregado. Es decir, entre la actividad se concentra más en investigación, en diseño, en la supply chain, en distribución, en ventas, estamos en niveles de valor agregado cada vez superiores. Pero en la medida en la cual estamos en la manufactura, estamos en los niveles más bajos de valor agregado. Y con dos actos perversos. Uno que es los insumos, y aquí está el acero, y la mano de obra, lo cual nos castiga. Digamos, a quienes decidimos por alguna manera en estos últimos años concentrar nuestros esfuerzos para generar crecimiento y valor agregado, me parece que estábamos mal posicionados. O estamos, salvo que tuviésemos que estar en una actividad altamente tecnológica, con una alta especialización en innovación y que permitiera poder hacer un brinquito en los niveles de valor agregado. Entonces, estas son las actividades preproducción, actividades postproducción en las cadenas globales de valor. Aquí pongo una imagen de un auto, puede ser una televisión, puede ser un electrónico, pero en fin, estamos ahí. Richard Baldwin nos menciona en recientes artículos que, pues con este proceso que acabamos de ver, entramos del modelo antiguo de fabricación en una región, en un clúster, digamos, a uno internacional, es decir, donde la fábrica prácticamente es un modelo de comercio exterior, donde se mueve uno entre países para optimizar la minimización de costos y maximizar las utilidades. En consecuencia, la globalización lo que tuvo fue pues una cantidad impresionante de lo que se conoce como acuerdos bilaterales de inversión. Vean ustedes cómo en las últimas 2 décadas se dispararon los acuerdos bilaterales de inversión, obviamente los flujos de inversión extranjera y obviamente la reducción de aranceles para poder generar el libre comercio. Con esta intención, con la intención justamente de las empresas líderes para poder optimizar, mencionaba la minimización de costos y o la maximización de utilidades. Perdón, sí. El TIB es tratados internacionales. Tratados de inversión bilaterales, que le llaman en inglés al revés, ¿no? Dicen BIP, ¿no? BIP, ¿no? Sí. En ese sentido, también es interesante cómo Hausman, que es otro interesado en las cadenas globales de valor, nos dice, bueno, ningún país tiene el conocimiento ni la tecnología para el tipo de cadenas globales de valor que hoy el mundo está requiriendo. Es decir, entonces, es interesante ver cómo para la integración de un avión, por ejemplo, o puede ser un auto, puede ser una televisión, puede ser un iPhone, un teléfono, celular, es decir, todas las piezas que vienen de diversos orígenes, en este caso aquí
señaliza Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea, para integrar estas piezas y está reduciendo, digamos. Sabemos que la industria aeroespacial ha tomado una pequeña o una importante proporción en México, pero que no pintamos en este tipo de niveles de tecnología. Pero esto se complica aún más. Y es muy interesante ver la robotización que hoy existe en el mundo, un crecimiento exponencial, donde esta es una fotografía que nos da una imagen, me parece, pues hasta alarmante, de cómo un cirujano ya en el 2001, hizo una intervención quirúrgica transatlántica. Y, es decir, a través de un mecanismo como el que podemos ahí estar viendo. Me parece impresionante. Me parece impresionante. Yo me acabo de operar de la vista porque tenía cataratas hace un mes y es impresionante entrar al quirófano, eran puros robots. Lo hice aquí en México, aquí en la Ciudad de México, aquí en Pedregal. Es impresionante lo que es el cambio tecnológico, es impresionante. En consecuencia, me parece importante retomar un libro que acaba de salir de Richard Baldwin, que se llama, aquí en inglés se llama Information Technology and the New Globalization, y el cual hace señalamientos muy interesantes. Este es tal cual el prólogo de su libro, tal cual en inglés, pero acá están, digamos, los aspectos más importantes que quiero destacar. Él dice que entre 1820 y 1990, los países que hoy conocemos como ricos, pasaron en el 1880, absorbían el 20% del ingreso que se generaba en el mundo. Para el 1990 captaban el 70%. Pero hoy en 1990, desde 1990, esto bajó a niveles del 1900, es decir, perdió. G7 perdió significativamente. Lo cual es muy interesante. La pregunta dice, ¿por qué? ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, él dice, bueno, pasamos de una globalización muy diferente, muy distinta. Y la globalización que hoy estamos viendo está capitalizando lo que decíamos justamente antes, esta combinación entre los costos bajos de la oferta, o sea, cualquiera que esta sea cemento, sea vidrio, sea acero, sea aluminio, etcétera, los grandes commodities, entre comillas, y donde se exista o se dejen con mano de obra barata. Más la tecnología, pero con un componente sustantivo, que es la sincronización, dadas las técnicas de información, entre la producción, la administración y la producción, ¿verdad? Y la producción. Por lo tanto, Baldwin, en su libro reciente de 2 semanas, reconoce y dice algo que me parece muy importante, que no se había dicho tímidamente, que es el hecho de que la combinación costos bajos, salarios, oferta, con alta tecnología, produjo una importante desindustrialización y una importante industrialización en otras latitudes, no la fija. Bueno, aún no me ha llegado el libro, entonces todavía el libro no lo leo, pero yo creo que debe ser interesante la aportación, porque leía las crónicas que le están haciendo a él recientemente y va por ahí. Pero el hecho es que diría que esto se decía, yo no me atrevería a haber dicho esto, parece mentira, categóricamente, tiempo atrás, porque esto fue un proceso de ir descubriéndolo gradualmente. En el propio Comité del Acero no se podía llegar a hacer una aceleración de esta manera, porque no se podía poner el dedo específico. La demostración ha sido un proceso muy lento, y eso obviamente ha sido en detrimento de los efectos que estamos viendo en el mundo. Él dice, bueno, ahora tenemos un grave problema y un grave desafío, que es buscar el equilibrio en las distorsiones generadas, pero con dos variables nuevas, que es crecimiento realista, que lo hemos escuchado reciente, y cohesión social.
Esta gráfica aparece en el libro de Baldwin, y esta lo saqué de su abstract, donde es lo que mencionaba acá. La caída que G7 ha tenido a un ritmo impresionante, que son justamente los 15 años de los que vamos a hacer análisis durante esta reunión. Entonces, yo mencionaba que iba a tocar cuatro temas, y entramos directo entonces al tema de exceso de capacidad. La demanda mundial del acero. Vamos a ver demanda mundial, producción mundial y exceso de capacidad, y los efectos que esto ha generado en el mundo. Entonces, desde el punto de vista de demanda mundial, lo que podemos ver es que la demanda de acero creció significativamente a partir del 2005-2006. Comentaba ahorita acá con el profesor Anguiano de que me tocó conocerlo en 1983 en China, cuando era embajador, y era una China completamente diferente, distinta. Cuando regreso en 1900, que será 2001, 2002, y luego finalmente en el 2004-2005, pude visitar las empresas siderúrgicas que estaban en China por diversas latitudes, que producían 250.000 toneladas, y ver que al lado se producía una de 10 millones de toneladas. O sea, fue un brinco excepcional, y de esas visité cerca de 6. O sea, visité 60 millones de toneladas que estaban transformándose de 1 a 60. La gran pregunta era, ¿cómo se hacía esto? ¿Qué lo estaba provocando? ¿Cómo se financiaba un fenómeno de esta índole? Bueno, sin embargo, uno veía que China se transformaba. Es decir, donde no había aeropuertos, el aeropuerto que me acuerdo que había en la época era una casita. Hoy es el aeropuerto más grande del mundo, de Beijing, ¿no? Y hicieron otro, o el de Shanghai. Entonces eran verdaderamente transformaciones radicales que permitían poder viendo carreteras, autopistas, trenes bala, todo se estaba transformando a partir del 2002, 2003. Entonces no asustaba ver que esta demanda de acero empezaba a crecer. Y esto me refiero a China. En el 2012-2013 hay un cambio. Y ahora lo vamos a ver. Y esto es los países desarrollados. La caída fue dramática. Y vino la crisis del 2008-2009. Y hubo una pequeña recuperación, pero difícil de poder llegar a los niveles del 2007. Y la curva, aquí es un índice, ojo, es un índice lo que estoy mostrando. Entonces, vamos viendo cómo los países emergentes, y aquí fundamentalmente están detrás India, Corea, está Turquía, Middle East, también, un poquito de África, lo vamos a ver también. Entonces, son crecimientos, pero no son de una relevancia en escala tan dramática para poder mover la curva. Entonces aquí, por eso hago la mención que son índices, no son valores absolutos, para poder tener claramente la comparación. Pero esto fue simplemente para dimensionar las tendencias, ¿no? En ese sentido, esto es cómo se dio la demanda regional durante los últimos 15 años. Voy a estar mencionando cada vez el tema periodo de transición de 15 años, porque creo que es importante tenerlo en la mente para poder llegar a unas conclusiones, debatir el tema, discutirlo y ver a dónde podemos llegar en alguna conclusión. Pero vean ustedes cómo esto es China, lo gris. Estos son lo que llamamos economías emergentes. Repito, está India, Corea, Turquía, Middle East, un poco de Brasil está acá, ¿sí? Brasil está acá. Y acá está Developed Economies, que de alguna manera es países OSD, ¿sí? Y vean ustedes que prácticamente se pasó de un 42% de la demanda a un 26, 27%, casi se perdió 15 puntos que ya no los ha recuperado, 15 puntos porcentuales. Y China pasa de 33% a estos puntos pico que son de 48,
Es decir, su ganancia fue los 15 puntos porcentuales que perdió justamente Occidente. Con esto ahora podemos ver qué está detrás de las cifras. ¿Quiénes son los que explican hoy la demanda de acero? Y bueno, obviamente están en orden de mayor a menor y pueden ver el comportamiento que ha existido a la baja en el consumo y la demanda de acero. Y bueno, el principal productor es China, luego Europa, luego Norteamérica, luego India, Japón, etcétera. Pero quiero decir que en el 2001, China, Norteamérica, Japón y Europa, los cuatro estaban exactamente a la par, alrededor entre 120 y 130 millones de toneladas. Es decir, el crecimiento que hubo en los últimos años fue por 10. En el caso de China, fue por 10 veces. Entonces, de esta forma, uno puede ver el crecimiento tan relevante que se dio. Esta es de la demanda, perdón. Y ahorita me refiero a la producción. ¿Sí? Esta es la demanda. Si nos vamos ahora a ver un mapa mundi, digamos, ¿cuál es la foto que hoy hay en el mundo? Podríamos ver que es un mundo que está prácticamente estable, sin crecimiento en la demanda de acero. Es decir, esto es la foto al 2016-2017. ¿Sí? Con esto estaríamos diciendo que una zona que sufrió dramáticamente es América del Sur. Brasil, o sea, yo no lo puedo creer, de los niveles que tenía Brasil hace 10 años, se fue hacia abajo. México hoy tiene una demanda de acero superior a la de Brasil, cosa que era al revés hace 10 años. Entonces, la otra Europa, que aquí me estoy refiriendo a Ucrania, a Turquía, mencioné, Turquía es el factor más relevante. Europa ha estado estable, sufrió antes, ¿sí? Sus caídas dramáticas fueron hace una década, fue inmediatamente después del surgimiento de China, fundamentalmente es Alemania y Francia, y Alemania y Francia prefirieron adaptarse al modelo en surgimiento. Entonces, por lo tanto, su crisis fue previa, ¿sí? Y yo diría que la crisis más fuerte entonces se dio. Este azul que está aquí, donde dice Norteamérica y dice NAFTA, es México. El punto azul es México. Y es México por todo el programa que ha habido de gasoductos. Es decir, el jalón y la demanda que hubo en México, pues al mundo le dio importancia como proveedor local, doméstico, o como proveedor externo. Las importaciones de México crecieron significativamente. Y entonces diríamos que, si ustedes pueden ver, si aquí está Asia, donde está China y Japón, pues estamos con un crecimiento prácticamente insignificante, entre el punto 2 y el punto 5 de crecimiento. Es decir, la demanda, por esto les dejaría yo aquí el mensaje es, y ustedes ya lo vieron, la demanda va para abajo. La demanda de acero va en una tendencia decreciente. Ahora, ¿qué pasó con la producción? Y la producción siguió creciendo. La producción no se detuvo. Yo diría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué siguió creciendo? Y entonces es una pregunta que me gustaría que también con 2, 3 datos que tengo más adelante pudiéramos concluirla juntos, porque aquí hay un punto crítico a debatir y a discutir y a entender, ¿sí? Pero la producción siguió creciendo, o sea, no había demanda por acero, es decir, no había demanda por infraestructura en China, no había demanda por mayor casas, no había demanda por mayores edificios, no había... ¿Por qué? Pues porque se había llegado a un tope. En consecuencia, el resto del mundo, pues ustedes pueden ver que estaba prácticamente estable, ¿sí? Sin embargo, la producción seguía creciendo. Capacidad mundial de acero. Bueno, aquí esta curva me parece que es muy ilustrativa, porque nos va a decir desde 1980 hasta el 2014 cómo se han comportado las adiciones, ¿sí? Estos son deltas, son crecimientos, las adiciones de la capacidad de acero. Entonces podemos ver que a partir justamente de los años que ya mencioné, a partir del 2002-2003, justamente cuando compartía mi anécdota de ver plantas que pasaban de los 150,000 a 10 millones de toneladas,
viene este crecimiento, adiciones, que en promedio eran de 100 millones de toneladas por año, ¿sí? Fenómeno sin precedente en la historia del mundo, al menos mundo moderno. Esto produce entonces que hay dos formas de medir el exceso de capacidad. Esta es una, y la lámina siguiente es la que comparto. Una es la medición de la capacidad nominal versus la producción. Y esa es una fórmula de medirla, y entonces aquí podemos ver que en la vida siempre ha habido exceso de capacidad, y siempre ha habido crisis. Está la crisis de Europa, la crisis de Japón, la crisis de Estados Unidos. Al final, ustedes recordarán, a finales del 2000, justamente cuando el presidente Bush, hijo, impone la 12-1, ¿no? La salvaguarda mundial, que hace que todo el mundo ponga salvaguardas, pero es justamente por un problema de crisis, por intervención del Estado en la industria del acero. Y así ha sido, igualita fue la japonesa, igualita fue la europea, igualita fue la americana, y siempre con un principio de crear empleo, que termina un día donde ya no tienes dinero en la bolsa, se endeudó, se gobierna con crisis, y sufren los trabajadores, y vienen los despidos, y finalmente vienen las necesidades de protección. Entonces, el fenómeno que está aquí apuntado es que el mundo se empezó a alarmar aquí, diciendo, aquí hay un problema, no puede ser, o sea, pasamos, pero el problema es que el problema sigue con excesos de capacidad de 500, esto es promedio. Yo tengo cálculos que esto apunta a entre 600, 700, 800 millones de toneladas hoy de exceso de capacidad, ¿sí? Exactamente, hoy. No, promedio esta, pero ahorita actualmente alrededor, al menos el año pasado o hoy, entre 600, hay cifras entre 700 o 800 millones de toneladas y hasta 1000 millones de toneladas de exceso de capacidad. La otra forma de medir el exceso de capacidad, y aquí nos pasamos 3 años discutiendo la metodología, 3 años discutiendo la metodología, porque nadie estaba de acuerdo si era una o era la otra o era otra, ¿sí? Y entonces concluimos que había dos, y esta compara la capacidad nominal con el consumo aparente, ¿sí? Y el consumo aparente nos da una cifra muy parecida, de 500 millones de toneladas. Entonces, quiere decir que el piso anda por los 500, mayor a los 500 millones de toneladas. Ese es el resultado, esta es la foto final. Eso es decir, lo que podemos ver de los fragmentos que vamos viendo. El resultado es que tenemos una capacidad mundial de acero ligeramente superior a los 2.500 millones de toneladas, donde el mundo OCDE, ¿sí?, tiene aquí sus variaciones chiquitas, etcétera, pero prácticamente ha estado constante. No hubo aportación de capacidad de acero. Sí se dio a través del mundo de OCDE. Ya sabemos quiénes son, ¿sí? O sea, es China, es India. India tenía planes muy agresivos, no los pudo cumplir. Es Turquía, es Middle East, porque pues, requería surgir. Es África, que requiere surgir, pero no en las dimensiones que hemos visto. ¿Y qué tenemos al final? Pues tenemos un cambio estructural. Tenemos un cambio estructural. Vean ustedes, luego lo pueden ver con detenimiento. O sea, ¿quiénes explicaban en el año 2000? ¿Quiénes explicaban la capacidad de producción de acero? ¿Sí? Y hoy, antes era Europa. ¿Sí? ¿Sí? Y pasamos de aquí a acá bajo las razones que acabo de explicar. De los países que más sufrieron, yo lo mencioné, es Brasil, donde, al menos en el contexto de América Latina. ¿Por qué? Porque abrió la economía fundamentalmente a bienes con contenido de acero. Entonces dejó de producir, se volvió menos competitivo para poder producir internamente. El resultado es este, y aquí entramos al mundo de los negocios. Es decir, para poder ser sustentable, la industria, estudios de consultoras internacionales, en promedio
le dicen a uno que la EBITDA debe estar, los ingresos después, antes de impuestos, deben estar alrededor del 20% para ser sustentables las inversiones. De lo contrario, no son sustentables. O te vas a la quiebra, o te vas a la pérdida, o te lo comes un rato, ¿verdad? O te lo comes un rato, si no tienes deuda puedes sobrevivir. Por eso dicen que en la industria del acero, en la época de vacas gordas, no son gordas, son para ahorrar. En la época de vacas flacas, pues son flacas. Entonces, pues así es. Así es. Entonces, esto produce que la redituabilidad a partir de la crisis, vean ustedes cómo coincide perfectamente bien, del 2004, cuando se amplía el exceso de capacidad, empieza la tasa de redituabilidad a bajar, conjuntamente con aquí es la tasa, está en inglés, perdón, pero es la tasa de uso de la capacidad, ¿sí? La tasa de uso de la capacidad, capacity usage rate. Entonces, acá estamos viendo midiendo la tasa de capacidad y acá estamos viendo la rentabilidad, y va en una correlación perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que yo perdía mercados por falta de poder tener los precios que el mercado se me está imponiendo, porque somos todos tomadores de precios. Entonces, perdía mercados que antes tenía, los terceros mercados, y en consecuencia menor tasa de uso de capacidad de producción y menor rentabilidad, ¿no? Pasamos a China, una rápida revisión de China sobre la actividad del acero, de industria. Primero, otra vez, otro factor coincidente es, aquí está la crisis del 2008, la caída, pero China tuvo en ese momento tener recursos para hacer el famoso stimulus package, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos permitió volver a regresar, ¿sí?, a tasas invidiables para el resto del mundo, ¿no?, de crecimiento de la economía, pero es franca la caída que se va teniendo en steady, ¿verdad?, continuo, se va teniendo. Entonces, bueno, ya lo vimos por todos lados, sí hay una disminución de la actividad económica, se llegó a un y esto se refleja entonces ahora en la industria del acero. Podemos ver que el consumo ha ido con esta tendencia, pero la producción siguió creciendo, lo cual se tradujo, estos son cifras mensuales, ¿En millones? en millones de toneladas, aquí me faltó ponerlo, perdón, es una omisión, y esto es exportaciones. Entonces, a partir de este momento, o sea, hace 3 años, viene la crisis de crecimiento en las exportaciones y es cuando el mundo se asusta. Todos nos asustamos ahí. Porque mensuales, son mensuales acá. Pero el dato es el promedio anual. Es correcto. No, aquí, no, esto tiene que ser multiplicado por 12. Es por 12, te digo, sí, por 12. O sea, 10 por 12. 10 por 12. O sea, esta cifra, la cifra de exportación pasó de alrededor de 60 millones de toneladas anuales a 120 millones de toneladas anuales, ¿sí? El mundo se asustó a los precios en los que estaba la industria, con una economía que iba en franca descendiendo. Entonces, lo que sucedió fue esto, obvio. Perdón. El anterior Sí. hay que aclarar. Sí, yo tengo ahorita. No, la gráfica anual y que no queda. Sí, aquí me faltó poner, son cifras mensuales. Quiere decir Sí. que produce China 550, aquí 600 y tal. Es correcto. Ya está. Es correcto, sí. Sí, no sé quién me asistió a la... Ajá, sí, me dio antes de que me retire para poder hacer el ajuste y que lo pueda hacer, ¿no? Sí, encantado. Sí, son cifras mensuales y me acordé que lo vi anoche, pero me olvidó ponerlo, pero sí es cierto, son cifras mensuales. Pero a final de cuentas, el efecto que se venía generando, ¿sí?, eran los precios. Entonces, ya tenemos un problema, que era, perdiste mercados. 2, ya no estabas utilizando la tasa de capacidad que tenías,
¿sí? 3, ya empezarás a perder. 4, los otros no pierden, los otros no perdían. Precios ya no sustentables ni siquiera para mantenerte sustentable. Entonces, precios con esta caída, tan dramática en los precios, y ahora dice, y aquí entramos en un proceso de debate. Voy a hacer un paréntesis, no me quiero detener ahí, pero lo quiero posicionar. Pero a veces creo que el debate ha sido, muy superficial o ideológico entre decir el libre comercio o el proteccionismo. Me parece que es muy peligroso. Me parece que es muy peligroso cuando hay más que ver. Yo creo que es un tema que compartía contigo, Enrique, previo a la charla. Con Arturo lo he comentado muchísimas veces este tema. Pero, es decir, hay más. Hay otras dimensiones. El mundo de los negocios, el mundo que da empleo, el mundo que si no es redituable quiebra, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es comparable que los precios de las materias primas cayeron, aunque debo ser transparente, que dada la crisis que surge en el 2016, el año pasado, estos precios, por alguna razón mágica, no de mercado, mágica, estos precios de las materias primas empezaron a crecer, ¿sí? Y obviamente estos precios han tenido, porque aquí es al 2016, en el 2017, estos precios irían como por aquí, más o menos. Aquí hay una curva, ¿sí? Aquí hay una curva que no me dio tiempo de poderle insertar, pero debo ser transparente en el sentido de que hay una curva, y entonces parecería que entonces ya te está yendo mejor, entonces ya estamos saliendo. No, ¿por qué? Porque el nivel era este. O si no era este, era este. O sea, pero es más bien el nivel que permita la sustentabilidad de las inversiones, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí os dejaría otro mensaje, también para más adelante. Entramos en un mundo de distorsiones, pero las distorsiones no quedan ahí, las distorsiones van a seguir aumentando. Entonces, me muevo ahora a comparar una situación de mayor crisis cuando vemos, este es un análisis comparativo del margen de rentabilidad en diversos periodos para hacerlo comparable entre varias economías, donde la línea azul es acero y la roja es otros sectores, petroquímica, todo lo que sean globales, empresas globales, ¿sí? Entonces, esta se empezó a quedar muy por debajo del resto, y en consecuencia, pero también viendo que China estaba alrededor en promedio al 2%, este estudio del año pasado, al 2%, y en promedio el mundo del 6%, o los Estados Unidos del 4 y algo, Europa por abajo del 4%, Japón por arriba del 4%. Conclusión, con esta tasa de rendimiento que debería estar por acá, sí, hay un problema. Hay un problema y las empresas se van achicando, van perdiendo empleo, van surgiendo los despidos laborales, es decir, va sobreviviendo el que tiene algún mecanismo de sobrevivencia, por decirlo así, ¿no? Dicho esto, con esto voy a cerrar otra sección, donde este es parte de la discusión que se ha dado en el Comité del Acero de la OCDE. Este es un estudio, lo pueden ver con calma después, pero es los tipos de apoyos de gobiernos que han permitido lo que acabamos de ver. Y esta es la reacción por parte de los países más que nada, pero también no OCDE, en materia de prácticas desleales. Es decir, vino un repunte de medidas antidumping y de countervailing, y entonces pues estamos, como diciendo, peleando con estas dos armas del mundo, ¿sí? En un mundo de distorsiones, ¿sí? Y este es un ingrediente más que falta estudiarlo, no está suficientemente estudiado, pero esto lo que está reflejando es
las importaciones, aquí esto está medida para Norteamérica, es Estados Unidos, Canadá y México, ¿sí? De importaciones de bienes con contenido de acero. Es un estudio muy sofisticado que hace la World Steel y lo hace también American Iron Steel Institute y lo hace también el acero. Y es un estudio permanente que se hace para cuantificar en las exportaciones e importaciones. Esta es la balanza comercial de esto es Norteamérica. Y Norteamérica registra un déficit de 22 millones de toneladas. ¿De qué? De productos con alto contenido de acero. ¿Qué pueden ser? Pueden ser desde autos, que tampoco el auto lleva demasiado acero, no lleva demasiado, ¿no? Pueden ser lavadoras, pueden ser todos los productos, metalmecánica, maquinaria y equipo, etcétera. Creo que eso es una parte muy importante. Y este es un estudio interesante para abrir, para entender. ¿Me quieres El decir? consumo de acero, por ejemplo, rieles de ferrocarril, ¿Perdón? la infraestructura, Sí. en el que no contó mucho, ¿no? Porque no ha habido expansión de ferrocarril, ¿no? Bueno, acá es cierto, es cierto. Acá sí, pero está incluido entre los, lo que llaman ellos, bienes con contenido de acero. O sea, es que transformación del acero, ¿no? Transformación del otro. O sea, es una forma de cadena de valor, no necesariamente cadena global. Puede haber cadena de valor, cadena global. De las dos puede haber, ¿no? Con esto yo creo que... Perdón, sí, La pregunta es, ahí está, no, pero sí. no será más que nuestro déficit. ¿El mexicano? México, si no me equivoco, trae alrededor de 60 mil millones de dólares, concentrado en 4 sectores, que son autos, autopartes, maquinaria y equipo, eléctrico y electrónico, y me falta otro. O sea, ahí están concentradas. Pero si usted ve, o sea, ese análisis lo traía, pero lo quité porque dije, lo voy a desviar, pero lo traía, pero es exactamente el mismo déficit de Estados Unidos, pero más grandote. Idéntico. O sea, por eso es muy interesante el estudio de las cadenas globales de valor y de los bienes de contenido cero. Entonces sí es muy importante eso, pero Estados Unidos debe recordarle el déficit con China, debe ser alrededor de unos 380 mil, ¿verdad? Pero 50 mil por ahí, ¿no? ¿Verdad? Por ahí está más o menos, ¿no? Eso le da una idea de magnitud, pero sí está. ¿Me permite más la señorita que está atrás y luego? Sí, perdón. Disculpe, comprendiendo la cronología y el problema del déficit que existe en esta industria, no termino de entender las causas. ¿A qué se debe? ¿Del déficit? Sí. Yo creo que lo intenté poner al principio, ¿sí? Lo intenté de poner al principio de decir el modelo, cuando puse, digamos, ¿cuál es el modelo de cadenas globales de valor? Donde hoy, durante los últimos 15 a 20 años, prevalece la minimización de costos, digamos, ¿me permiten pasar de más para atrás? ¿Sí? ¿Sí? O sea, esta es la primera, es esta. Es decir, acá creo que está la clave de la posible respuesta. Es decir, esto te da más valor agregado, más tecnología. Estas son tecnologías de información o de producción o de robotización, ¿sí? O es, como dice Richard Baldwin, hoy las ideas pueden viajar entre países. Y eso me parece ya impresionante, es otro desafío, ¿no? Es decir, yo puedo diseñar algo, innovar algo, venderlo en otra parte del mundo, pero es más que nada un comercio de servicio, de humano, ¿no? Pero la parte más cruda está la que tiene menos valor agregado, que es la manufactura. Pero no existe una clave, un origen a ese desencadenamiento. ¿Perdón? ¿No existe una clave, un origen a semejante desencadenamiento? Las profits, las utilidades. Yo se lo recomiendo mucho. Hay un video que te recomiendo ver que se llama The Wrecking, así está en inglés, The Wrecking of the American Dream, ¿no? Ya lo viste, ¿no? The Wrecking of the American Dream. Exactamente, en Netflix está.
¿sí? Y en Netflix y en YouTube está The Wrecking of the American Dream. Y eso te va a decir, es el profesor Noah, ¿no? El profesor Noah de la Universidad ¿de qué? No, alguna universidad de Estados Unidos está, ¿no? Harvard está, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Pero me parece que es tan didáctica la forma como te va explicando a base de 10 principios, pero termina en uno más. Hoy, todas las corporaciones definen el concepto de corporación, ¿sí? Y hoy dice, por ejemplo, algunas empresas, los corporativos muy grandes, importantes que conocemos todos, ¿sí? Hoy lo sustantivo es profits, utilidades, rentabilidad. Y entonces es cómo logro rentabilidad a costa de lo que sea, bajo un principio que era el consumidor requiere bienes baratos, bienes accesibles. Pero aquí también hay una polémica. Si el consumidor no tiene ingreso porque perdió su empleo en el mundo, ¿sí? Pues entonces ¿cómo va a consumir? Entonces es un tema complejo. Perdón. Yo sugeriría Sí, que termine. y hacemos un grupo de rondas de preguntas. La dinámica es que termina y así es. Ok, perfecto. No repite, estamos a punto de terminar, ¿eh? Estamos a punto de terminar, ¿eh? Bueno, entonces yo dejo aquí el tema de cadenas globales de valor. Me parece que es un tema para investigar a profundidad. O sea, hay poco research en este tema que ayude. Hay muchos documentos, estudios, etcétera, pero que respondan a la problemática como tal. ¿Y qué hacer? Me parece que hay poco. Bueno, ahora entro. Esta es la conclusión de la primera parte, de esta parte. Es decir, se ve claro que el ciclo económico de la industria, del acero mundial, junto con el de la economía, prácticamente ya terminó, está a punto de terminar. Hay un alto grado de incertidumbre por la actividad china, porque vemos que la economía china, y muchos de ustedes son expertos más bien en el tema, pues de repente es así, de repente es así, de repente es así, de repente es así. Es decir, ¿qué sigue? No lo sé, y yo creo que depende de muchos factores, desde los reformistas y los no reformistas. O sea, ¿hacia dónde va la economía china? Yo creo que yo no soy la persona más indicada para poderlo comentar, pero lo pongo como un tema. El modelo ya se agotó, el modelo ya generó exceso de capacidad, desequilibrios, distorsiones, etcétera, que a nadie le sirve, ni le sirven a los productores, ni le sirve a China, ni le sirven al resto del mundo. Y con este grado alto de distorsiones era urgente, esto estoy hablando hace 2 años, porque nadie se atrevería a tocar el tema de causas. Esto hace que se vaya a la reunión de Bruselas al año pasado, y en esta reunión de Bruselas a mí me parece que fue sustantivo 2. Creo que fue sustantivo que quedó evidente que hoy el mundo durante muchos años, 15 años, 10 años, 12 años, hay 2 modelos económicos en competencia. El modelo que está explicado, se puede llamar con mayor o menor grado por las fuerzas del mercado, por la operación de la empresa libre, vamos a suponer, con todas sus distorsiones que pueda tener, y el modelo de empresa de Estado. En México prácticamente ya no tenemos empresas de Estado. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Las que existían, pues prácticamente desaparecieron, ¿no? O son de otra escala, de otra naturaleza, etc. Lo siguiente es que lo que fue interesante en esta reunión de Bruselas es que estaban todos los ministros de comercio del mundo, y estaban los sectores privados del mundo. Y los sectores privados del mundo lo que dijeron, a ver, pónganse de acuerdo ustedes, porque yo como actividad económica, yo no puedo promover la reestructuración o participar en la reestructuración del mundo del acero. ¿Por qué? Porque tengo 2 reglas, aquí no hago caso, o nos vamos para acá, o nos vamos para acá. Pero sin la definición, si ustedes no se ponen de acuerdo, gobiernos, no tenemos forma y el resultado va a ser no el deseado.
Silencio, crisis, abril del año pasado. De repente viene la reunión de Hangzhou, creo que está mal escrito, es con Z, ¿no? Es con Z, ¿no? Otra edición. Pero, entonces, y esa reunión se reúne en septiembre del año pasado, todos los presidentes del mundo, y maravillosamente sacan un comunicado que es el párrafo 31, que está aquí escrito tal cual. Pero me parece muy interesante porque dice: reconocemos que hay exceso de capacidad en el acero y otras industrias y que es un tema global. Lo reconozco. Dos, esto me parece más importante, reconocemos que hay subsidios y otros tipos de apoyo del gobierno para poder generar y que causan distorsiones y contribuyen al exceso de excedente. O sea, no lo podría creer. Esto fue la reunión de septiembre del año pasado, septiembre 1 o 2 creo. Por lo tanto, solicita que se reúnan y empezaron a trabajar con muchos problemas. Las reuniones siguen avanzando. Tiene que haber un procedimiento en julio de este año, en julio de 2017, y así llegamos al cuarto y último tema. Pongo nuevamente la variable 15 años. En 15 años, cuando China completó su proceso de adhesión al GATT, a la OMC, aceptó el protocolo de adhesión. Párrafo 15 dice: yo evito, o sea, acepto que se pueda, cuando hay un caso de prácticas desleales, no necesariamente se tiene que hacer una comparación de costos o precios, como lo exige la ley, salvo que se demuestre, en este caso, China, lo contrario, es decir, que es una economía de mercado. Cosa que nunca pasó en los 15 años. En ningún caso en el mundo. Nunca sucedió. Un caso donde China demostrara que era una economía de mercado. Entonces, Estados Unidos, Europa, México, acá está el doctor que es experto en prácticas desleales, que justamente conoce mejor que yo este tema, y que justamente lo que se hizo fue instrumentar a través de un país sustituto, con todos los problemas que tiene aplicar un país sustituto. Ya llegamos al final de los 15 años. Y inmediatamente 2 días después, del final, o 3 días después, China, en un proceso de impugnación a Estados Unidos, a Canadá y a Europa, establece que solicita consultas en la OMC con la idea de llegar a un pan, y el tema es que pues está en debate este tema sustantivo que para unos sectores es extremo delicado porque implica seguir con más distorsiones. Entonces no está resuelto. Lo que quiero aquí decir sigue el pataleo de los dos modelos económicos. El modelo, es decir, tiene que entrar en un proceso de solución. Y con esto llego al final. Entonces yo diría, número uno, quisiera resaltar, hay dos modelos económicos, sector privado, que tiene que endeudarse, que tiene que pagar sueldos, que tiene que negociar con sindicatos, que tiene que entender las implicaciones de los cambios en el tipo de cambio, pagar las tasas de interés si tiene un negocio, ¿no? Versus cuando el Estado está detrás y se pudieran o pueden manejar, no estoy poniendo dedo acusatorio, de una aparente manera, pero está documentado por la OCDE. El tema de distorsiones y los riesgos que haya mayores distorsiones. Por lo tanto, es urgente el poder tener reglas claras de cómo pasar de un mundo distorsionado a uno menos distorsionado. Y parecería que se complica más cuando el mundo actual busca la desglobalización por las fórmulas que se está discutiendo de posible desglobalización, como el famoso border tax adjustment, impuesto en la frontera, que implica decir, no existe eso OMC, ¿no? Casi puede ser, ¿no? Entonces entramos a un tema muy complicado, como diciendo, y es prioritario resolver
cómo pasar, o si no se puede pasar, de un modelo al otro. Entonces yo pongo 3 escenarios, y esta es la última lámina. Digo, hay 3 escenarios. Uno, no pasa nada, no hay cambio. Prevalece lo que sucedió en la reunión de Bruselas, prevalece lo que sucedió ahora en Davos, y entonces entramos en un periodo de mayor crisis y estamos acusando entre libre comercio y proteccionismo y no pasa nada. Otro es reconocer que el cambio ya se está dando, que pudiera ser, ya entramos en un proceso de cambio, pero que implicaría trasladar, ajustar el modelo de cadenas globales de valor a cadenas regionales de valor, que pudiera ser, hay indicios de que por ahí se pudiera estar gestando algo, ¿no? Y parecería que el señor Ross, ahora que estuvo en el Senado, algo dio a entender por ahí, pudiera ser, no lo estoy diciendo. Y esto pues implicaría, se ha dicho, la modificación o negociación en las reglas de origen, de alguna manera, etcétera, ¿no? Entonces, y el tercero es, y me parece interesante, porque ayer hay una declaración del primer chino, me cuesta trabajo pronunciar, exactamente, donde da a entender por primera vez una meta oficial de reducción de capacidad del acero, donde dice, bueno, parecería que se pudiera estar iniciando un proceso de negociación. Gracias. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias por la interesante presentación. Como en otras ocasiones, entonces hacemos un grupo de rondas de preguntas. Les pido que sean breves, que se presenten. Entonces, 1, 2 y 3 por favor. Hay algo que a mí me preocupa y que no voy a aparecer aquí. Es qué tanto la industria armamentista tiene que ver. O sea, porque, evidentemente, estas instituciones tienen que ver con política y estrategia. Y dentro de eso quería saber si el ponente tendría algunos elementos para ver qué es hecho que la revolución en los asuntos militares ha cambiado, pero hay aceros especiales, hay toda una serie de cosas que se dan actualmente que normalmente las investigaciones como no aparecen. O sea, hay guerra, lo de la guerra, el presupuesto militar en el sur que va a ser mayor, los chinos tienen que 1 o 3 portaaviones. O sea, ¿dónde está ese nexo de su investigación con la industria armamentista, que son los que mayores ganancias ganan? O sea, efectivamente, ya no voy más allá de otras cosas anecdóticas, pero quisiera ver si usted ha detectado algo en esa correlación que no aparece. No aparece porque no soy... ¿Las 3? ¿O qué tal? Sí. Entonces seguimos con Arturo y Jesús, felicitarte desde luego, excelente charla. Y bueno, a mí me parece que construir un esquema a partir del caso del acero, en un tema central de la mayor importancia, que es precisamente el gran choque entre el Atlántico y el Pacífico, ha sido como el estudio del caso que ejemplifica perfectamente el gran choque que vivimos de estas dos enormes bloques económicos que pareciera que se han dado cuenta, por lo menos del lado de Occidente, que están perdiendo la batalla y que hoy se enfrentan en la última batalla a partir del acero y otros grandes sectores económicos, sobre todo industriales, trascendentes, ¿no? Sobre esto, pues desde luego, dos temas centrales. El primero de ellos es, pues mucho antes que Baldwin, ya hay corrientes en México que hemos estado manejando del gran traslado del Atlántico al Pacífico, soportándolo con cifras, y no ni siquiera del 2000, sino incluso desde la década finales de los 70, que es realmente cuando, con la apertura china, se abre toda esta globalización que después se corrompe con el tema de explotación y precarización
económica del factor trabajo asiático. Y ahí, pues, ojo, ¿no? Porque estamos confundiendo globalización con precarización, y como ya hemos aprendido en 100 años y 200 años antes, pues cuando hay precarización se acaba y se desvirtúa lo global, que es uno de los temas centrales del debate. O sea, desglobalizar, ¿qué quiere decir? Dejar de utilizar la mano barata sin costo social y ecológico asiática. Ahí hay una gran confusión. La segunda de ellas también es el romanticismo de las corrientes economicistas sobre la gran diversificación y de la globalización de las diferentes etapas de la creación de producto, ¿no? Entonces, ese gran ejemplo de que el iPhone se producía en 100 países y que eso era lo mágico de la globalización. Eso acotado con también la declaración ayer, el artículo de New York Times, que nos señala que los grandes objetivos de China para el 2025 es una mayor integración al 75% del contenido nacional. Y finalmente eso es exactamente lo que tenemos aquí en el caso del acero. O sea, China echando todo el caballo hacia adelante para apoderarse del mercado industrial, no nada más del acero, sino del mundo, y un occidente tímido, en este caso Estados Unidos, que habiéndose aprovechado de esas plusvalías, hoy está viendo que los costos sociales y del modelo propiamente europeo de bienestar está en enorme y profunda crisis de cara a estas plusvalías que en su momento, en las últimas 3 o 4 décadas, sustentaron lo que vivimos como el gran éxito de la globalización. Hoy, de cara al siglo XXI, de quién es el hegemón, quién va a ser el hegemón, y antes de darse cuenta que parece de Occidente, algunos dicen que tal vez tardío, algunos dicen que oportuno, y eso lo veremos en las próximas lustros y probablemente décadas, estamos frente a ese punto, ¿no? Hasta dónde esta recomposición americana va a parar, en el caso del acero, la sobreoferta, que ha tolerado y que se ha aprovechado de esos costos, ¿no? Porque lo que tú nos estás diciendo, como bien lo apuntan tus estadísticas, pues no es ni siquiera de 3, 4, 5 años, esto ya tiene cerca del 2000 cuando se explotan, y donde vemos que crece más también el consumo del acero, como tú bien lo planteas, en Europa Central, ¿no? Que es el One Belt One Road, y que ahí es la segunda gran batalla que se viene en el siglo XXI, el desarrollo por ahí. La pregunta muy concreta, para ya no extenderme, Trump, ¿no? De cara a Trump, ya nos dijiste un poco la escena de 3, pero a partir de la base de tu conocimiento con industrial norteamericano, ¿cómo se llama? Que escribió un libro sobre el tema de la serie, que hoy está de asesor de Trump. Peter, ¿no? Sí, no, otro, que escribió un libro, Dennis Dominics o algo así, que estuvo participando con ustedes en Canacero y que ahora es asesor de Trump. Preguntando un poco, ¿hasta dónde crees que la postura de Trump pudiera llegar en este gran debate que a partir del acero pareciera que nos va a empezar a dar algunas líneas de salida de esta confrontación, ¿no? Muchas gracias. Y una tercera pregunta si se presenta. Sí, cómo no, soy Andrés Ruiz. Soy Andrés Ruiz Furro, soy periodista de medios alternativos, redes sociales. Mi pregunta sería la siguiente. Es en relación al acero, es economía, no entraría en el esquema de economía mixta. China en general dicen que adoptó de México la economía mixta, nosotros la votamos, pero no entraría ahí. Y la otra es si esa magia del mercado, ese mercado que tanto se habla, no es más que una falacia, porque si vemos el ejemplo de la crisis financiera de Estados Unidos en el 81 y la actuación que tuvo después Obama para rescatar bancos, si vemos a México con Cedillo y el FOA-PROA, vemos que esa magia del mercado realmente no existe, porque ahí están la llamada de Clinton para favorecer algunos negocios transnacionales, en fin, o sea, cabildean. No le veo lo libre a esa famosa economía de mercado, pero y la otra sería en el sentido de ahora que mencionaban a Trump, bueno, él está hablando de echar para abajo el TLC. México dice que se renegociará, pero en realidad él desde el principio dijo que para abajo, y vis a vis las cadenas regionales de valor, si no sería un poco contrastante al respecto. Esas serían mis preguntas. Gracias. Sí, bueno, yo creo que usted toca un tema
yo diría estratégico, ¿no? Estratégico, sustantivo, y que invitaría a que debates como este profundicen en la visión geopolítica. Yo creo que la geopolítica no puede estar ausente de una discusión como esta. Entonces, sí, no soy experto en el tema, entonces yo no podría abundar en más detalles, pero creo que no se puede seguir analizando estos tópicos sin una discusión muy profunda del tema geopolítico que está detrás. Evidentemente, yo puedo mencionar aspectos anecdóticos, pero indiscutiblemente el tema geopolítico es el tema número uno. Yo recuerdo cuando la China del 2005 para adelante se empezó a surgir, y cuando tenía la posibilidad de estar más frecuente en China, los aviones iban llenos de europeos, japoneses, americanos, poquitos mexicanos, o sea, viajamos poco, pero a final de cuentas había intereses geopolíticos en China, indiscutiblemente. El señor Emiliano podrá abundar al respecto en ese sentido. Creo que la presencia de Europa en China ha sido sustantiva, la presencia americana ha sido sustantiva, la presencia japonesa es sustantiva. Entonces, yo creo que sí, ahí hay un tema relevante, estratégico, que debemos de profundizar y decir, bueno, ¿y nosotros cómo? ¿Dónde estamos en esta pequeña escala? Pasando al tema del doctor Oropesa, coincido con todas las reflexiones que él hace. Yo diría, agregaría a lo que él mencionó, y usó el vocablo. Yo creo que tardamos en entender el tema, a pesar de los esfuerzos que un centro como el que coordina Enrique Dussel hace permanentemente, donde permanentemente se está debatiendo esto. Yo creo que llegamos tarde, estamos llegando tarde, no quizás en este medio, sino como país, como tomadores de decisiones. Yo digo que hay temas, me imagino que a todos los que estamos aquí, muchos de ustedes que son expertos en China, a mí me pasó levantar a un tema sobre China, bien feo, ¿no? O sea, decir, no era un tema sexy, por llamarlo así, ¿no? Y hoy es conflictivo, hoy es muy serio. Entonces, pensaría Arturo que estamos pero no, digamos, como dicen, la vida nunca es tarde. Yo creo que hay muchos temas donde hay que profundizar. Me parece que hoy las condiciones son más favorables para discutir con los tomadores de decisiones en la política. Hay que empujar muchísimo. Y paso no sé si respondo tu pregunta, y paso a la tercera pregunta. Es correcto, yo creo que el tema de China es una economía. Uno está en Hong Kong y dice, bueno, esto es otra cosa. No, uno está en Shanghai, es otra cosa. La China actual es otra cosa. Lo que hay que entender, creo, es que hay sectores que fueron utilizados como palanca de desarrollo, y creo que el acero fue uno de ellos. Es decir, yo sacrifico acá, es decir, el acero en sí mismo no es el problema, es lo que se usa el acero y la ventaja competitiva que le da la cadena de valor, ¿sí? Entonces, por eso mencionaba el tema de los bienes con contenido de acero, y que es un tema poco estudiado. O sea, hoy tenemos que dar un clavado estricto para decir, bueno, ¿cómo puedo participar? ¿Dónde estoy? ¿Y qué necesito para poder participar en este nuevo mundo? Entonces, sí, yo creo que es peligroso. Hay que reconocer, si es una economía mixta, hay sectores privados que donde se han generado, no tengo el mayor número de megamillonarios en China, ¿no? Que compiten con los millonarios del mundo, y hay también los sectores que siguen teniendo un fuerte sello de la economía centralmente planificada americana. Entonces, no es fácil.
Vamos a otra ronda de preguntas. Empezamos con el embajador Emiliano. 2, 3, el ya estaba y después. Sí. Bueno, felicidades, ha sido una presentación muy interesante. No se nos olvide, el hierro y acero fueron los instrumentos fundamentales del crecimiento del capitalismo del siglo XIX, y que todavía en el siglo XX la rivalidad era los países que poseían más hierro y acero estaban en la cabeza de todo el mundo, y que el mercado del hierro y acero siempre ha estado dominado por una fuerte dosis de intervención del Estado, o por lo menos de orientación del Estado. A mí, yo creo que ahora esa idea de un modelo también tiene una teoría, como no. En 1900, estoy hablando históricamente, cuando se hizo la fundación de la fundadora de Hierro Acero de Monterrey, se fundieron los cañones costeros más grandes del mundo, que después estuvieron defendiendo a Turquía, detuvo a la flota británica con cañones mexicanos. O sea, está hablando de un hecho muy antiguo. Segundo, hoy en día, como se habla de libre mercado, y es el caso de China, como se habla de mercado, no de mercado. China va al mercado con empresas estatales, de propiedad estatal, que tienen que comportarse con las reglas del costo-beneficio. Estamos, obviamente, el mercado es un mercado imperfecto, etc. Pero yo no quería meterme en ese tema, simplemente porque oímos preguntar. No es una reflexión breve. Es probablemente el proyecto de los chinos, igual que de muchas maneras, inmediato para resolver los excedentes de la cadena más baja del valor del acero, o sea, la producción simplemente de hierro y acero, pues es un famoso una ruta, un espacio. Y no va a ser difícil que nos coloquen. Pero en fin, ese día sí van a financiar el gobierno chino a través de bancos de desarrollo propios y las coaliciones que ha hecho con el Banco de Inversiones en Infraestructuras en Asia, con la cual hay 55 socios, más chinas y 56, ahí poder canalizar claramente los excedentes primarios, no para los primarios, o sea, hierro y acero, porque los esquemas de producción son muy amplios. El acero para fines militares, yo tampoco respeto por ahí un parte están contabilizados en la demanda total de acero. Lo que pasa es que la tecnología militar ha cambiado tanto que ya no consume tanto acero y aún aceros especiales como era antes. Ahora es la tecnología de las telecomunicaciones, que lleva cobre y aluminio, pero ya no es el factor que demanda tanto. Y está, la demanda de acero de OSD no ha crecido mucho, tratable, incluye también la demanda que recibimos por los grupos militares. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimado Jesús, primero felicitarte por la extraordinaria exposición y quisiera compartir un par de reflexiones y de preguntas. Me presento, soy consultor en materia de comercio exterior y profesor de aquí de la UNAM. La primera tiene que ver con la estrategia de China. Y a mí me parecería que es muy clara. En primer lugar, es a largo plazo y perdón que invoque mensajes de caricatura, pero conquistar el mundo. primero en la parte de productos agrícolas y después en la parte de productos manufactureros, reconociendo que ese G7 y ese G20 pues están ya en niveles de propiedad intelectual y de servicios, como bien mencionabas, esta idea de la robotización, las operaciones a distancia, la venta de ideas, bla, bla, donde todavía no compite China. Su estrategia de largo plazo se observa en que tardó 17 años en entrar a la OMC y tomó con calma las negociaciones, incluida la de México en materia de cuotas compensatorias, que duró más de 6 años. Pero también se aprovechó de las enseñanzas de sus vecinos como Corea del Sur. Corea del Sur tiene empresas de Estado que
pueden tener un Producto Interno Bruto, que unas ganancias más grandes que el Producto Interno de México. Y ya que logró su éxito económico Corea del Sur, ahora dijo los subsidios son malos. Y entonces se pasa del lado del G7. Y aquí China me parece que hace lo mismo. Voy a nombrar gasas, voy a nombrar encendedores, etc. O sea, lograr que la rentabilidad sea muy baja en la producción a nivel de destruir la existencia de otras industrias en otros países. Y entonces así han ido desapareciendo productores para convertirse en China el único productor del mundo. Y entonces digo, es un trabajo a largo plazo, al ver tus estadísticas, de convertirse con esa capacidad excesiva de producción, tal vez el día de mañana el máximo productor de acero del mundo. Y a pesar de que el mercado, como bien lo explicas, no ha crecido, yo creo que todos los que están aquí ya se dieron cuenta que la Ciudad de México está desarrollando una cantidad de edificios entre 20 y 40 pisos como nunca la habíamos visto. Yo estuve asombrado el otro día en Periférico porque me sentí en China. Vi 3 grúas en Periférico a la altura de este gran terreno que estuvo baldío, y dije, esto es China, porque ahí sí hay este tipo de grúas construyendo grandes edificios. Pero luego traté de recordar cuándo había visto 3 grúas en la Ciudad de México, y mi respuesta fue nunca, ni siquiera cuando construyeron estos 3 edificios ahora en Reforma. Entonces, sí, discúlpenme. Entonces me parecería que ellos le están apostando a los países como Turquía, Indonesia, México, para colocar ese exceso de capacidad, y quisiera saber si es tu confirmación. El segundo tema. Sí. Y el segundo punto es economía de no mercado. Me pareciera que la decisión de Economía UPSI, en este cuarto punto de tu presentación, no nos ayudó. El dejar la carga de la prueba en los productores mexicanos es negar en el futuro casos de dumping en contra de China. Y la evidencia es que llevamos 3 meses de este año y no ha habido un solo caso publicado en el diario oficial. Muchas gracias. Gracias. La tercera pregunta allá atrás y después lo hacemos nosotros. Sí. Por favor. Sí, mi pregunta es muy breve, pero yo me llamo Gisela. Venimos de parte de algunos de la catedrática Marlene Cabrera a clases aquí en la UNAM, en la Facultad de Economía. En nuestro caso nos da clases de Derecho Económico. Y bueno, ahora sí, mi pregunta es muy breve y espero no desviarme mucho del tema, pero en base a mi clase de Derecho Económico me gustaría saber cuáles son los impactos medioambientales que provocan estas diversificaciones en la industria. Gracias. Chico, atiendo la primera comentario del embajador. Yo diría 2 cosas que tendré que reconocer. Tenemos que reconocer. Número 1, el modelo chino, o el modelo en que China se adelantó y entendió la globalización, para bien o para mal, me parece que le dio éxito. Y aunque duela, ahí está, ¿sí? Transformó una economía, sacó a mucha gente de la riqueza, pero creo que es importante una frase que se acaba de comentar. Como dicen, el síndrome de la sábana corta. Cubrir a unos implica desproteger a otros. Y creo que eso está. Y creo que tenemos que estar muy conscientes de que qué bueno que le fue bien, pero ¿y ahora cómo le hacemos para que nos cobijemos? Con respecto a la segunda pregunta, me lleva a tres comentarios. Número 1, creo que tenemos, es una sugerencia, que aprender a ser menos ortodoxos y tratar de influir en las políticas del gobierno para que se incorpore un pensamiento menos ortodoxo, porque creo que las consecuencias están claras.
es evidente que, y esto lo he comentado en varias ocasiones, de seguir el modelo como está. Tú vas a hacer un modelo de antitrust monopólico, pero la legislación internacional en la materia no existe. Existe domésticamente, pero no internacionalmente. Y entonces es un hueco. Me tocó participar en una reunión con expertos de la OMC y de la OCDE en materia de cuáles eran los hoyos que tiene la legislación internacional, y son muchas áreas grises. Y las cadenas globales de valor ya superaron su actuar con relación a la legislación actual. Entonces tenemos, digamos, cuando decía hay que definir reglas o negociar, lo que pasa es que cuando uno sienta a más de 100 países a negociar reglas, no hay acuerdo. Entonces, sí hay serios temas que requieren creatividad intelectual para los creadores de política, hacedores de política, y me parece que la carga de la prueba, en la tercer comentario, en relación al productor mexicano, en este caso, pues choca, es un debate, yo no soy abogado, tú eres abogado, choca con lo que dice los textos del párrafo 15 del protocolo de adhesión, de lo que sobrevive del párrafo 15. Entonces, ahí le mete incertidumbre y costo al productor mexicano. Y la tercera pregunta ¿cuál fue? Mira, yo creo que el tema medio ambiente, desde el punto de vista del sector acero, es una práctica, consideramos desleal, que no está claramente normada y regida para el comercio internacional. Estamos trabajando muchísimo en eso, pero aquí es donde entra, si yo para producir esto tengo que tener 0 emisiones de CO2, y en este caso mi competencia tiene una regulación menos ambiental y menos clara, y es evidente el grado de emisiones de CO2 que se dan en otras latitudes, pues sí, estoy en desventaja. Y ha sido muy difícil poder convencer de que esto es estar en condiciones de desventaja. Hay mucho trabajo por hacer. Hacemos una última ronda. Sí, señor. Vale, sí, señor. 1, 2, y yo me pongo Son primero, esta ronda. Bueno, está aprendido. Primero, me sirvió muchísimo pasar a la siguiente ronda porque pude escuchar los comentarios del anterior, y yo quiero decir que ningún país que empiece con un proyecto de desarrollo tiene que hacerlo con miras a invadir, atacar, expandirse, etc. Y yo creo que China, aunque no quisiera notarse, tiene un peso específico muy alto en términos de población, de PIB, de recursos, etcétera, para no notarse. Aunque, como digamos, quizá no nos guste ver esos avances que ha tenido. Eso no era parte de mi comentario anterior, pero lo aprovecho, ¿no? Mi comentario era que más que, digamos que si pasáramos al escenario 3 de estas perspectivas, se inicia un proceso de negociación. Tengo la idea de que China se adelanta un poco a los acontecimientos de acuerdo con ese proyecto de reformas económicas que viene desde los 80 y que tiene una nueva fase a partir de 2004-2005, digamos con un modelo más hacia adentro. De todas maneras se adelanta a los acontecimientos con este nuevo proyecto que de 2013 que se llama Una Franja, un camino, traducido así es, una franja, un camino, y que está buscando, bueno, primero me regreso, primero
no era China la que exportaba manufacturas, sino era dentro del esquema de integración productiva con Asia del Este. Entonces son todos estos países juntos que pusieron a China, y China tomó ese papel en los 90 como plataforma de exportación. Entonces no era China, eran todos los insumos de Asia del Este y China con el terminado y la salida al exterior. Ese era un proyecto que sigue ahí, pero bajó porque los mercados de manufacturas, las exportaciones de manufacturas, digamos, ya no son tan viables como hasta hace 5 años. Entonces ahora China comienza con este nuevo proyecto que le sirve para 2 propósitos. El primer propósito es seguimos exportando manufacturas porque siguen siendo muy importantes en manufacturas, pero tenemos que pasar a la exportación de servicios y no van a ser servicios bancarios, ¿verdad? Entonces ahí viene este proyecto de 2013 de Xi Jinping, en el cual vamos a aumentar la conectividad con Eurasia. Ahora nos vamos a extender hacia el otro lado, no nuestra región, sino toda Eurasia, y tiene algunas partes del este de África también. Es la ruta de la la ruta de la seda por terrestre y marítimo. Eso, como segundo paso, es ahí vamos a poder exportar nuestros excedentes de acero en la construcción de infraestructura. Mi comentario era el último pedacito. Correcto. ¿Quieres comentar algo? Sí, muy rápido. ¿Te presentas? Sí, gracias. Soy José Barrera, del Tecnológico de Monterrey, y te felicito, Chuy, porque la presentación fue muy buena y nos hiciste reflexionar mucho, no solo el papel de China en sí en el mundo, sino de lo que está pasando a nivel geopolítico y geoeconómico, que se vuelve muy interesante. Siento, sin embargo, que el tema del acero en sí quizá no sea el más representativo para poder pasar a esta fuerte discusión que se tiene, que es de empresas de Estado o dejar a empresas multinacionales, en última instancia, el desarrollo en general de la economía global. Me queda muy claro que empresas de Estado no deberían competir en los mercados internacionales, ¿sí? Y eso siempre lo he estado comentando, puesto que ellos no responden a los mismos intereses. Y las reglas de la OMC están hechas para las empresas que no son empresas de Estado. Entonces ahí tenemos un problema muy fuerte. Pero te referías, y a esa es la pregunta, a que si estas empresas de Estado, en estos 2 modelos, o empresas multinacionales, van a estarse enfrentando en los próximos años, yo diría es una definición para aluminio, para acero, para algunos sectores muy específicos, y creo que no es el complemento de todo el sistema económico mundial. Y la otra pregunta, el otro punto, aquí es el comentario de que la próxima semana, el próximo miércoles y jueves en Santiago de Chile, se tiene una reunión ministerial de los 12 países del TPP con China y Corea. Y Estados Unidos aceptó asistir. Entonces va a ser la primera vez que el tema central es el futuro de las reglas comerciales en la región del Pacífico. Entonces, va a estar muy interesante porque por primera vez se van a sentar China y Estados Unidos a discutir esto en un petit comité, refiriéndome a APEC, con más de 20 países. Entonces, tenemos este otro tema que quisiera que lo pudieras comentar, porque está ligado. Yo siento que la parte del acero, alternativas que mencionas, va a ser de negociación con presión política. Cada año se reúne Estados Unidos y China en la parte bilateral. La última hora el año pasado, si revisas la parte de capacidad, exceso de capacidad, hay compromisos ya de China de empezar a bajar a la producción.
Ahora vamos a ver qué tanto, cómo se va a comportar China con una nueva estrategia mucho más difícil de lograr, ¿verdad? Gracias. Hola. Buen día. Buenos días. Soy Sun Xiaoyu, estudiante de posgrado de esta facultad. Muchas felicidades por su muy interesante presentación, donde pudimos observar que hubo un crecimiento muy notable de la producción de acero, sobre todo en cantidad de China. Sin embargo, si nos fijamos, no sé si es el caso, el costo de este crecimiento, que principalmente se basa en alto grado de consumo de recursos humanos, recursos naturales. Es decir, por ejemplo, para fabricar una tonelada de acero en China, la cantidad consumida de carbón, de electricidad y de minerales sería similar a la cantidad consumida en los países industrializados como Estados Unidos o Japón, y los impactos generados hacia el medio ambiente. Y otra duda sería el acero, la calidad del acero de China, o más bien el tipo de acero principal que está fabricando es para satisfacer qué tipo de mercado o demanda. Gracias. Correcto. Mira, cerramos. Yo tengo una pregunta también. Uno, el comentario, yo te invitaría a revisar, a debate. Yo creo que el concepto de estas empresas paraestatales, state-owned enterprises, no sirve para analizar China, sino que es mucho más inteligente el concepto de propiedad pública, porque tú te encuentras con empresas del gobierno central, pero también de provincias, también de municipios, de ciudades, y si solo haces referencias a las SOEs, son, peor de los casos, 117 empresas, y te dirán que estás persiguiendo molinos de viento, siendo que la propiedad pública es mucho más significativa y con una racionalidad sui generis, ¿no? Y dos preguntas, ¿no? Mi impresión, yo me acuerdo, estuve el año pasado en Canasego, es de que la reducción de este exceso de capacidad puede llevar a nuevos retos. Revisando el caso de China, que ya hace varios años que ha reconocido el tema de problemas en exceso de capacidad, lo que está sucediendo, mi impresión, y me gustaría escuchar tu opinión, es que China se está deshaciendo de las empresas menos productivas, menos eficientes, más contaminantes, pero está incrementando la productividad de forma significativa, está cumpliendo con normas de menor contaminación, y en algunos casos pudiera incluso aumentar la producción. Que eso eleva el problema a una nueva dimensión, ¿no? Y segundo, varios colegas han señalado esta estrategia del One Belt, One Road Strategy, ¿no? Yo he estado en Techinte, en Argentina, ahí con cantidad de colegas tuyos. Hay la problemática con estos nuevos proyectos de infraestructura y proyectos de llave en mano, pareciera ser que con la modernización del tren Belgrano, por ejemplo, a las afueras de Buenos Aires y en otros lugares de América Latina y de Asia, etcétera, lo que nos decía la gente de Techín, caracterizando un poco, es no tenemos capacidad de proveer un tornillo, ¿no? Las cosas no son blanco y negro, pero es decir, hay un nuevo reto para la industria del acero, en el sentido de que en estos proyectos con financiamiento, con proveeduría, con servicios, con etcétera, la industria del acero establecida en la región pareciera que queda completamente fuera. ¿Cuál es tu impresión en otros casos?
Además, ayúdame para que no se me olvide, porque la primera parte de tu pregunta fue... ¿La mía? Sí, porque estaba tratando de apuntar y se me fue. No, para tenerlas ya y contestar todas. Bueno, además de esta tendencia cuantitativa que tuvo China en la producción de acero, si vemos cualitativamente de este crecimiento, el alto consumo de recursos naturales. Ya, sí, claro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya de la primera pregunta, sí, yo creo que en varios foros con nuestras contrapartes chinas, tanto el sector privado como participamos apoyando a los gobiernos, un principio que se ha propuesto es el que usted mencionaba justamente, cuando seas grande, de ahí se pone un rol más de responsabilidad. Tengo que tengo un liderazgo diferente, tengo una función distinta. Y en ese sentido, el principio se ha ido sugiriendo, recomendando, como diciendo, hoy te toca jugar otro rol. Ya jugaste un rol de generación de riqueza, ahora te toca un rol de responsabilidad y de equilibrio. ¿Sí? Y me parece que es un tema que está asociado más a quién le hace clic en los liderazgos de allá, ¿sí? Y a quién no, porque si a mí me está yendo bien, les digo, ¿por qué quiero cambiar mi modelo? No, pues me está yendo bien, ¿no? ¿Por qué lo voy a cambiar? Entonces yo siento que es un tema de hasta generacional, hasta de responsabilidad política, etc. Entonces, por otra parte veo, por los indicadores económicos, los salarios son otros, los que existían anteriormente, hay una transformación hacia una economía diferente, hay riesgos también, o sea, hay riesgos, yo los veo todos los días, los sigo desde el punto de vista de ver cómo se están comportando los indicadores macro, sobre todo los que son de orden financiero, que son más de corto plazo. Entonces yo diría que es un tema, mi primera impresión, en la responsabilidad, ¿no? O sea, si yo soy grande y ya soy potencia, pues, me toca jugar otro rol. Y ojalá que así sea. Y percibo que hay nuevos líderes con otra generación que pudieran ir por esa ruta, ¿no? Y algo en la segunda intervención, que fue la tuya, José, ¿sí? Sí fue la tuya. La tercera fue la señorita, la de Enrique. Sí, coincido con tu porción de tu reflexión. Y yo soy un creyente del capítulo de empresas de Estado, aunque sí se llama State Owned Enterprise, pero lo que evolucionó el capítulo, participé en su elaboración y siento que tiene mucho de lo que se está diciendo ahorita para buscar equilibrar, para la transición, ¿sí? Digamos, no estoy poniendo TPP por delante como un proyecto como tal, sino digo, me parece que hay mucho de lo que son las reglas que no existen, ¿sí? Las que sería importante poder simplemente una de ellas es la transparencia, ¿no? No les traigo ahorita aquí claras las reglas, pero es decir, ¿por qué una empresa también durante ciertos 15 años, etcétera, así sucedió, ya hay una riqueza, ya se resolvió pobreza, miseria, en una latitud que era importante resolverla, pero no se puede extender más, no se debe extender más. Y en ese sentido siento que este tipo de capítulos y de reglas, entonces es muy interesante lo que tú mencionas, yo no lo tenía el dato, esta reunión de Chile, donde quizás se retomen cosas de esta índole. Entonces yo te respondo con esa cuestión. Yo soy un creyente que hay cosas muy buenas, que creo que se pueden ser mejores, indiscutiblemente, pero hay mucho pensamiento que vale la pena recuperar. La tercera
yo creo que el modelo, yo siempre me hice la pregunta, ¿cómo es posible? Hay un límite, un modelo de crecimiento como el que se impuso con tasas de crecimiento del 14, del 12, del 10%, porque bueno, ¿dónde están los recursos naturales para poder hacerlo? O sea, hay una restricción natural al crecimiento. Entonces, yo creo que entre la transición, las restricciones en los recursos naturales, el ciclo se empezó a gestar, ese ciclo que vimos acá en la lámina, se empezó a dar casi naturalmente. Entonces, claro, los que lo aprovecharon, y hubo un boom impresionante. Pero, iba a contar una anécdota, pero me parece que no viene al caso. No sé la cuento. Pero me acuerdo un día que estaba yo sentado en Beijing, en el hotel, desayunando, estaba aquí a mi lado, no sabía que yo hablaba español, y entonces estaba un señor español, con su familia, su esposa, sus hijas, y él, nunca supe su nombre, y él comerciaba chatarra. Y entonces decía, desayunen bien, coman bien, porque estos tiempos son de oro, ya no volverán. Es decir, debería estar haciendo mega negocios, el señor, impresionante, ¿sí? pero por supuesto le iba muy bien en esa actividad. Entonces, yo creo que fue un ciclo, ¿sí? que hizo así, hay que acomodarse, las cosas se tienen que ir acomodando, mejor si tienen reglas, creo que mejor si tienen reglas. Y el tema que yo pronuncié, el segundo comentario, estaba asociado al énfasis, yo como participante del sector acero, creo que perdí el tiempo mirando demasiado al acero y no a las cadenas de valor. Y ahí yo tengo una enorme omisión, pero yo y mis colegas, o sea, de no haberlas estudiado y no tener una respuesta más profunda a ese tema. Y creo que hay que entenderlas porque son complejas. Y ahí yo te diría, a las cadenas globales de valor, donde va el ingrediente A, B, C y D, entre ellos el acero. ¿Sí? Y yendo al comentario que nos hacía Enrique, es cierto, yo también aprendí esto en el tema de, gracias por alertarme en el tema, es cierto, el tema en empresa-estado es limitado, pero el concepto de propiedad pública, ahí está en el capítulo de empresas de estado, ahí está, lo recuerdo perfecto. Entonces, me gustaría refrescar mi memoria y entenderlo. Recuerden el último comentario, ¿cómo fue? ¿Tu último? No, el tema de implicaciones de estos nuevos proyectos de infraestructura. Claro. Ese es un paquete que también es como el de las cadenas globales de valores, similar. Yo creo, o sea, no lo tenemos estudiado. Y hay que entender, sí, o sea, fue una crisis en Argentina desde el punto de vista de llegar aquí está el paquete, está todo implícito, cosas que también pasan aquí en México en la construcción. Entonces, hay que tener una estrategia, yo te diría, que reconozco desde el punto de vista no está estudiada, pero que es un riesgo porque viene todo el paquete y entonces el producto A y B pues viene seguramente con prácticas determinadas. Pero yo te reconocería que no lo conozco. Muchas gracias, Jesús. Había un par de preguntas, lo lamento, que ojalá pudieran abordar directamente.